Amigos y amigas de Casa de la Cultura, bienvenidos a este programa. Gracias por su sintonía. Hoy es un programa también muy especial como todos, ya que vamos a hablar del ícono tan importante para los cristianos, la cruz. Pero seguramente vamos a hablar también de la cruz del Ocote, de la cruz de los 4 rumbos cardinales. Un tema muy especial para el día de hoy, y como siempre, ya protagonistas centrales, el doctor Miguel Ángel Cari y Miguel Ángel Elías, quienes vamos a estar conversando ya acerca de la cruz. Bienvenidos, señores, y el tiempo es para ustedes. Gracias, Marcial. Gracias, Marcial. Gracias, Ángel. También aquí al Canal 9, y sobre todo pues agradecemos también la colaboración ahí de los amigos de Casa de la Cultura. Pues ahora estamos con suerte, pues un profesor allá de la Estancia de la Virgen, pues sabiendo de que nosotros nos estamos preparando para el Día de la Cruz, pues me dijo, ahora le voy a llevar la molienda del jugo de caña, que es el guarapo, que es riquísimo. Ahí tenemos una presentación, pues Ángel también nos trae lo que es una muestra del atol de pelota, las jícaras, y también aquí me acaban de obsequiar una muestra de café del área del altiplano, y también unas cruces del año pasado que nos van a servir para más o menos ilustrar cómo es el proceso del Día de la Cruz. Y quisiera iniciar con la invención de la cruz, que este es un ritual romano que celebra la cruz de Cristo, y la connotación popular pues es la fiesta de las cruces, que es lo que nosotros celebramos. Este ritual pues nace por la invención o el hallazgo de la cruz, que eso se da en el siglo IV. Hablando de años, estamos en el 326, donde Helena, madre de Constantino, pide permiso para excavar. Ella hace un peregrinaje a Jerusalén, y llegan a una parte alta que podría ser el Gólgota. Entonces ella empieza a excavar, ahí está el templo a Venus, y coincidentemente pues se encuentran 3 cruces. Pero hay otros relatos que mencionan que la gente del lugar pues sabía que había un pozo donde habían tirado las cruces, porque sabían que así tendrían que ir a buscar. Entonces el hallazgo fue difícil, pero las encontraron. Entonces, para saber realmente si era la cruz de Cristo, se auxilian de un enfermo. Entonces colocan al enfermo en una cruz y empeora su enfermedad, en el otro queda igual, y en el otro pues dice que se alivia. Entonces cuando encuentran ese alivio que es inmediato, saben que es la cruz de Cristo. Esta la procesionan en un magno evento. Entonces casualmente dicen que encuentran un entierro, y es una señora que va a enterrar a su hijo, pero coincidentemente pues también resucita. Entonces saben ellos que esa es la cruz. Entonces, como eso ocurre, el elemento principal es que si la cruz hace milagros, es la cruz de Cristo. Exactamente. Entonces eso ocurre un 3 de mayo. Pero esto obviamente pues hace que el cristianismo sea la religión oficial, y luego pues esto es un culto que se extiende a toda Hispanoamérica, ya con el proceso de conquista y colonización. Pero anteriormente dice que hay algunos escritores que también tienen algunos datos importantes, donde mencionan que también se celebraba al árbol de mayo o el palo de mayo, que eran culturas, los celtas, los normandos, los alemanes y también los gitanos, donde ellos cortaban un árbol y lo adornaban con muchos adornos para celebrar lo que es la llegada del invierno. O sea que hay algunos relatos, y también en Roma se celebraba Flora. Tenía que ver mucho con todos los festivales que habían en lo que es el proceso antes de la llegada de las lluvias. Entonces ahí es donde ya empieza a haber una relación muy, muy importante. Pero al llegar a Hispanoamérica se extiende a muchos países, pero obviamente pues es el proceso de evangelización. Pero coincidentemente muchos de los padres que venían acá, o las órdenes, pues se toparon con que en Yucatán encontraron cruces también. Entonces ellos pensaban que era un protocristiano, que seguramente Cristo ya había tenido antecedentes previos en estas tierras, pero la connotación era otra. Entonces, Ángel, pues ahí nos gustaría que nos contaras acerca del simbolismo de la cruz maya, y como también es importante en otras culturas el símbolo de la cruz, que no es exclusivamente
del imperio cristiano, sino que también tiene una connotación muy importante y es la que hace la riqueza de esto, lo que es la fiesta de las cruces. Tal vez una previa, Miguel, aquí en San Martín vemos de que en cada comunidad, en una posición estratégica de la aldea, hay una pequeña capillita y ahí está una cruz, muchas veces pintado de blanco. Algunos dicen que es como la señal de que la comunidad tiene protección o como para ahuyentar a Lucifer, que tenga miedo con solo ver la presencia de la cruz. Contanos algo, Miguel. Bueno, hay que tener en cuenta que la cruz no es un símbolo exclusivo del cristianismo, claro, sino que la cruz es vista desde múltiples culturas, incluyendo la cultura maya, que hizo muy popular la cruz en el uso de sus símbolos. La cruz, entiéndase como el cruce de dos líneas para formar 4 vértices. Creo que esa es como la idea que nosotros tenemos de cruz. En la actualidad, o por lo menos en estas épocas, nosotros asociamos, por el simbolismo y la connotación que se tiene, asociamos la cruz al cristianismo. Evidentemente por 500 años que hemos tenido de adoctrinamiento o de doctrina en este país. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, la cruz también tenía un simbolismo y no tenía nada que ver, o no tiene nada que ver, mejor dicho, con la cruz cristiana, ni con Jesucristo, ni con el cristianismo. Aquí vamos a poder ver una imagen relacionada a la cruz de Palenque. La cruz de Palenque es un dintel que encontraron, como una especie de grabado en el que encuentran, donde hay dos abuelos, 2 deidades o 2 representaciones que están adornando una cruz. Esta cruz que como nosotros lo vemos acá, no es la cruz que nosotros conocemos como la cruz cristiana, sino esta es la representación de un árbol. Realmente la cruz es una representación de un árbol, porque tiene su tronco, tiene la copa y los 2 brazos de la cruz son las ramas. ¿Por qué se representa como una cruz? Porque en la época de los mayas, antes de la llegada de los españoles, porque realmente esto fue más como una especie de parte de la revolución que hizo el renacentismo, fue el explorar las 3 dimensiones en el dibujo. En el mundo maya solo hay 2 dimensiones en el dibujo, y estas 2 dimensiones representan a un árbol, pues justamente donde está el tronco, está la copa y también están los 2 brazos que se extienden y de los cuales generalmente salen adornos floridos o cabezas de reptiles, generalmente, que son adornos floridos. Entonces aquí podemos ver 2 deidades o 2 abuelos o 2 espíritus que están vistiendo la cruz, por decirlo de alguna manera. Están vistiendo la cruz y esta forma en la que visten la cruz es porque es la transición de un gobernante a otro gobernante. Es como el recuerdo de que ese gobernante estuvo. Esa es la representación de un gobernante donde las raíces salen del inframundo, pasan al mundo y llegan hasta el mundo, hasta el supramundo, hasta el mundo superior de las deidades y de los recuerdos de las deidades. Entonces, este es un dintel, una forma en la que nosotros pues recordamos, o los mayas pues recordaban a sus espíritus vistiendo cruces, y las cruces pues hay distintas representaciones de cruces en distintas partes del mundo maya. Hay otra que es la famosa cruz del gobernante Pacal de Palenque. Él está montado sobre un árbol y él está ascendiendo simulando un ascenso, y viaje, pues más que todo es un ascenso, y simulando un ascenso porque está tomado del árbol. Entonces la cruz en el mundo maya, y principalmente en nuestras regiones, realmente es más una representación del árbol. Pero ¿por qué es tan importante el árbol? ¿Y por qué hacían las representaciones del árbol? ¿Y por qué las representaciones del árbol tienen que ser en estas fechas? Pues por 2 cosas básicas. La primera es porque el equinoccio de primavera se celebra en más o menos como el 20 o 21 de marzo. Después de eso son 40 días para celebrar el día, que son 40 días, o sea, 2 veintenas. Recordemos que la veintena es la base de cuenta del mundo maya. Son 2 veintenas para llegar al 3 de mayo. Ahí son 2 veintenas y 3 días, mejor dicho.
Y a partir de ese que estamos hablando del comienzo de las lluvias, y a partir de eso, a partir del 3 de mayo hacia el 21, 22 y 23 de mayo es el cenit. Entonces son otros 20 días. Estos son 2 veintenas para llegar al 3 de mayo, que es el comienzo de las lluvias, y luego 20 días más, que es para la llegada del cenit. Entonces todo eso va como enmarcado, porque estas son como estas partes son como puntos importantes para ir marcando los cambios de temporadas. Ajá. Entonces, ¿por qué se adornan? Porque se le colocan flores, ¿por qué se le colocan flores? ¿Por qué se le colocan colores? Porque lo que realmente se está haciendo es adornando el árbol de la vida. Sí, al caer las lluvias el campo florece, la tierra florece. Y entonces de ahí viene que por lo menos la sociedad, los pueblos de estas regiones pues adornan la cruz de la manera que lo estamos viendo y hacen todo un ritual al momento de decorarla, porque tipo 2 de mayo se reúnen los grupos y empiezan a hacerle el adorno que estamos viendo ahí. Ahí antes siguiendo con la plática sobre el mundo maya, en Yucatán está el adorno a la cruz verde, justamente el 3 de mayo. Se hace un adorno a la cruz de mayo, el 3 de mayo justamente, y se coloca una cruz verde. ¿Por qué es verde? Porque es el color de la naturaleza, el color de los árboles, es el che, la ceiba, que está representando al árbol. Aquí hay en Yucatán son múltiples las representaciones de la cruz yucateca, la verde. Una de esas fue una de las insignias de la guerra de castas, donde los yucatecos se rebelaron en contra de los españoles más o menos a finales de 1700, y al momento de rebelarse su insignia fue la cruz verde. Entonces en todo el área de Yucatán vamos a encontrar muchas cruces verdes, que no necesariamente están relacionadas al cristianismo, pero sí están muy relacionadas a la lucha que tuvieron estos pueblos para emanciparse del dominio español. En cierto modo también se puede decir de que la cruz que hoy vemos tiene ese elemento que siempre al final recae, el elemento del sincretismo, porque por un lado se puede pues relacionarlo con la cruz cristiana, pero al momento de ver la cruz bastante decorativa, pues ahí viene la otra parte mesoamericana tratando de resaltar esos valores que podemos ver ahí en los códices. Entonces lo que veo es que ahí también en el elemento cruz hay ese elemento del sincretismo puro. Recordando lo que estábamos platicando, pues el cristianismo pues ya se oficializa después del hallazgo o la invención de la cruz. Y la cruz dice que ya se encuentra como crucifijo alrededor del siglo VII y VIII, y ya la cruz la puedes encontrar en un altar alrededor del siglo IX. Luego dice que con la reforma a la liturgia por Juan 23, pues entonces toda esta fiesta pues tiene pérdida de toda esa connotación. Y también los clérigos y los nobles dice que prohibieron muchas de esas festividades que yo contaba acerca del árbol de mayo o el palo de mayo. Pero cuando llega a Hispanoamérica esta celebración es una de las fiestas más importantes, y pues, obviamente pues este día es adoptado por los alarifes, que era un gremio muy importante, así se le llamaba antes a los albañiles, el gremio de los alarifes. Entonces ellos toman esta festividad como algo propio, porque obviamente se considera a Helena, madre de Constantino, como la patrona de los arqueólogos y de los constructores, porque ella es la que tuvo que ver con la excavación. Entonces el 3, pues en Guatemala es días de fiesta en muchas poblaciones del país. Por ejemplo, va desde Izabal, Petén, encuentra uno en partes de Huehuetenango, Quetzaltenango, toda la parte esta. La Cruz aquí en San Martín, para no ir tan lejos. Sí, encontramos todos los pueblos que tienen Santa Cruz, por ejemplo en el Quiché, y una de las festividades que tiene más empuje o arraigambre es la fiesta de Amatitlán, la fiesta del niño, que es la procesión acuática. Pero el día propiamente pues es tomado como el Día de los Albañiles, como se celebra en México, igual que en Guatemala, que como es una obra que representa peligro también, entonces para evitar que la lluvia no dañe las construcciones, entonces con maderos que tienen ahí, adornan las cruces con flecos, con papel de China, con todo lo que tienen a la mano, colocan un altarcito y ponen velas, y al mediodía pues hay cohetes, y obviamente pues dice que
Parte de la celebración es que el dueño de la obra o el arquitecto o el ingeniero pues invita a todos a ese día para que haya fiesta, queman cuetillos y empieza la fiesta. Ese es propiamente la celebración, que es el Día de la Cruz, como el Día de los Albañiles, y eso lo puede ver uno en las construcciones que están en proceso. Todos colocan su cruz en la Todos parte colocan una crucita. Y lo que comentaba Marcial es de que a la entrada de los pueblos pues siempre uno va a encontrar cruces. Todavía hay algunas, aquí camino para Pajón puede encontrar. Camino al volcán también hay cruces. Sí, esto dice que son símbolos de fe y protección, pero lo curioso es de que en muchos pueblos existe la cruz atrial, que es la cruz que está a un lado o frente a las iglesias, pero de lo que estaba hablando Ángel, en Yucatán casi todas las cruces no son atriales, pero no tienen la imagen de Cristo, tan solo en una, dicen, en una localidad, pero ellos no quisieron colocar a Cristo en la imagen porque esto como que les daba cierta, tratando de dar a entender que no querían más sacrificios humanos en estas culturas, entonces, y para que no asociaran también con la muerte de Cristo, entonces ya la cruz pues tiene otra connotación. Y luego con todo este proceso pues uno llega a San Martín Jilotepec, que me contaba un señor que en estos días ya están en novena, y por eso en algunos hogares pues es un acto muy riguroso. Luego estamos entendidos de que muchas personas pues en estos días están ya vistiendo la cruz, y me contaba esta cruz que me la prestaron para mostrar. Pues esta es una cruz del año anterior. Cuando las personas participan por primera vez es una cruz desnuda, pero lo que hacen las personas pues quitan todo le llaman, uno le dice los flecos, pero ellos le dicen el vestido. Entonces ellos retiran todo este flequito como lo estamos viendo acá, pero entonces empiezan a quitarle el vestido y despellejan totalmente la crucita, así como uno puede ver, y uno le va quitando todo eso. Este es justamente el simbolismo del otoño y de la caída de las hojas de los árboles. Pero ¿qué hacen las personas con todo esto? Me contaban de que esto lo llevan y lo queman porque lo consideran un elemento sagrado, no lo tiran a la basura. Y otro señor me contaba en una de las aquí de Jesús, que dice que esto lo queman o lo tiran en las milpas para que cuando ya empieza la siembra y todo pues sea una bendición para las nuevas cosechas. O sea, tiene un simbolismo muy interesante de lo que nos contaba Ángel, ¿verdad? De la renovación de la vida y lo que tiene que ver con el simbolismo del retorno a la tierra. Y también en Quetzaltenango, para estos días, también venden en las calles, hay así como cuando uno ve aquí el día de Ramos, pues ahí venden también crucitas hechas con chech, le llaman, que son unas hojitas de como que fuera parecido a los ramos. Entonces hacen cruces y las colocan en las puertas de las viviendas, en los negocios, como símbolo de fe y protección. Y luego pues entonces cuando ya uno llega a San Martín Jilotepec, que es una de las fiestas importantes acá, pues uno nota que el Día de la Cruz pues es un día muy particular. Empiezan las bombas desde la madrugada y uno sabe que salió una cruz, y todas las personas pues se dirigen hacia la población caminando. He visto cruces que vienen en los pick-ups, he visto camionetas, y es toda una algarabía, y todos traen cruces vestidas, la mayor parte, y algunos pues traen su cruz desnuda, que es la primera que ves que participa. Y cada año pues los diseños son muy notorios. Por ejemplo, utilizan papel de China, papel crepé, papel lustre, he visto con hilo, otras decoradas con estampitas, otras les ponen imágenes de las vírgenes, otros ponen nazarenos, y es una creatividad tal. ¿De nylon también? Sí, también las de nylon, hasta de periódico, he visto también que están forradas. Entonces todos vienen a San Martín Jilotepec con un propósito, ir a bendecir sus cruces. La misa usualmente es de las 7 o 8 de la mañana, tarda 1 hora, y todas las personas se van reuniendo, se van convocando hacia el interior de la iglesia. Ya estando adentro, pues después de la misa, pues lo que hacen todos es una procesión de cruces, que usualmente abarca desde lo que es toda la plaza, llegando por el barrio del Calvario. Es un recorrido corto hasta la parte posterior del Calvario, llegan a la Joya e ingresan nuevamente a la iglesia. Entonces ahí ve uno un fenómeno muy importante, que es lo que le llaman el acatamiento, que todo el mundo lleva su cruz vestida, hacen una gran fila, y cuando llegan a la cruz alta, que es una cruz mayor, que usualmente también es la que procesiona, llegan y le hacen
un toque como que ya la bendijeron. Y esa cruz no la adornan, ¿verdad? Pues eso es algo que me gustaría que contara alguien de las experiencias que ha visto Ángel, como esta cruz es una cruz grande que a veces llevan en hombros, Y a solo veces lleva una tela a los lados. a veces llevan en un pico. Una vez la vimos que llevaban en un picopito, y es una cruz que solo lleva no es tan adornada, pero sí lleva flores y tela. Entonces creo que has visto este fenómeno, y también en algunos casos pues usan banda. Algunas veces lleva música, a veces no lleva música. Entonces ya luego que las personas han estado dentro de la iglesia, cada quien se va retirando a su hogar. Pero lo curioso es que antes de irse a su hogar, pasan a las ventas de atol, ¿no? Y están tomando atol de pelota, están platicando, y estamos hablando como a las 11 de la mañana, a las 12. Y todavía hay cruces que vienen portadas por 4 cargadores, pues esas se dirigen a cada lugar. Y al llegar a sus hogares, pues ahí es donde empieza la verdadera fiesta, porque ya tienen hoja de pino, ya todas las personas están congregadas, las mujeres están preparando la comida, llegan los invitados, y entonces empieza un rezo y empiezan a compartir el pulic, que es una delicia. He visto también que a veces hay atol de pelota, hay gaseosa, en algunos casos que lo más rápido que se pueda. Y siempre cuando uno llega de invitado, pues ahí ellos se lucen para que uno se sienta cómodo, tranquilo, pero lo más agradable es la música tradicional. Uno encuentra música de arpa, música de violín, música de guitarra, y es donde uno recuerda a don Santos Cochol, que él era uno de los pocos que era virtuoso con el arpa. Y entonces uno entra en un tal estado de que se olvida uno realmente de dónde está. Pero pasando a eso, pues alguien me contaba también, el amigo Sarazúa, me contaba Lupe, que dice que cuando él vivió en su tiempo lo que es la fiesta de las cruces, algo de lo que ellos vivían era que en la tarde se dirigían a la cruz, que está como a 2,5 kilómetros o 3 más o menos. Y que lo curioso es que ese lugar era para ir a comer chuchitos, pero esos chuchitos eran hechos con la flor de isote, que ese era el punto culminante, ir a tomar atol. Y aparte es el último día que se jugaba taba, que eso me contaba, que eso era muy concurrido. Y obviamente caminando un poco más, me mencionaba él que también había un lugar donde vendían mucha comida, era en la entrada de Villa Ángel. Él me decía que él todavía conoció esa entrada de cipreses, que era muy agradable el lugar, y ellos iban a Villa Ángel a comer. De esos recuerdos, pues, es esa generación que vivió. Ahora nosotros pues vimos una fiesta en la cruz, que es un poquito ya diferente, como una feria, me parece como que fue una feria. ¿Es una feria? Sí, es una feria diferente, y ahí es donde uno nota de cómo es que el tiempo también va cambiando, y como a veces las recetas que me han dado pues varían un poco. Les voy a leer un poquito de lo que es el atol de pelota. Pues dice que es un atol que se sirve en jícaras, así como las que tenemos acá. Y Ángel otras veces pues ha explicado en qué consiste esto. Pues tiene un simbolismo muy particular que yo creo que me gustaría que nos... Esa es la cabeza de Jonapú. Sí, y entonces dice que esto se utiliza en festividades como el entrojado, que es la bendición del maíz, bendición de casa, cambio de cofradía, Día de los Santos, y especialmente en la cruz. Un día antes se dora maíz amarillo en un comal, dependiendo de la cantidad de atol a preparar. Se prepara una olla de agua hirviendo donde se vierte el maíz ya dorado. El contenido se lleva a un molino de nixtamal, obteniéndose una masa para hacer las bolitas. Para el atol se agrega maíz cocido y la masa se deshace en agua, se cuece y al hervir se dejan caer las bolitas de masa, agregándose además pimienta, anís, jengibre, cordoncillo, estos molidos en piedra, y azúcar o no, de preferencia un proceso que dura más o menos 2 horas. Pero ahorita en los comentarios previos, pues Ángel estaba hablando de que muchos de estos elementos pues tienen otra... Sí, su origen, la mayoría del origen de los ingredientes del atol de pelota, y es evidentemente esto no incluyendo el maíz, son de orígenes ibéricos. Ahí es donde nosotros vemos la combinación que hay y de cómo la gastronomía de San Martín ha ido fusionándose. Entonces en algún momento se traen estos ingredientes y se empiezan a hacer estos atoles, el atol de pelota, que es particular porque no se hace en otro lugar de Guatemala, el atol de pelota,
que es un atol, que nosotros lo podemos ver acá. Este es el atol de pelota, tiene esta consistencia y este color. Y la particularidad de evidentemente está hecho con maíz, pero su particularidad es que tiene bolitas de maíz adentro, que fueron previamente cocidas, y eso es lo que le da el nombre de atol de pelota. La jícara, que es donde se toma el atol, generalmente todo lo derivado del maíz se toma en la jícara, pues tiene un simbolismo particular. Esto debido a que el Popol Vuh narra de que cuando Junjunahpu y Bucunjunahpu mueren en Xibalbá, sus restos son enterrados y de sus restos sale un árbol de jícaras, que son las que dan esto. Y del árbol de jícaras salen los frutos, son las cabezas, o las jícaras simulan las cabezas o los cráneos de los gemelos. Pero eso se da justamente por la textura, el color y la forma que tiene, que recuerda mucho los cráneos humanos. Entonces, al momento de cortar la jícara y al depositar el maíz, porque Junjunahpu muchos lo representan como el dios del maíz, el dios del maíz lo representan. Entonces, al depositar el atol que está hecho en base a maíz o está hecho con maíz, depositarlo en la jícara que representa a Junjunahpu, es devolver a el dios del maíz a el cráneo o a la cabeza de uno de los hermanos gemelos. Y cuando uno lo bebe de acá, es que está tomando directamente el néctar del maíz, del dios del maíz. Por eso el simbolismo de la jícara es muy importante, porque tiene una simbología bastante fuerte, profunda y lógica dentro de un texto como por ejemplo el Popol Vuh. La cabeza de Junjunahpu, que uno se la inclina, ¿verdad? Que uno se inclina la cabeza y bebe el contenido, que justamente es maíz. Por eso es casi una tragedia tomar atol de pelotas en vasos de Duroporto. Bueno, eso es tragedia para el ambiente también. También, definitivamente, y que le estamos cambiando a los elementos. En 1888 dice que esta procesión de cruces o esta festividad fue instituida en San Martín por el padre Martínez Sobral. Y esta familia pues eran dueños de lo que ahora se conoce como Catalán. Y en 1916 el padre Aguilar la volvió un poco más festiva, mencionan ahí, donde convocaban o invitaban a jóvenes, niños, a adultos que llevaran su cruz vestida. Pero en estos momentos pues todas estas festividades han tenido un cambio muy notable, obviamente por el COVID ya no es posible asistir a una procesión de cruces, pero anteriormente pues también han habido párrocos, ¿verdad?, que ven esto como, ¿para qué visten esto si esto parece piñata, ¿verdad? Pero obviamente con lo que se está hablando de este contenido de la renovación de la simbología del árbol, pues uno entiende que no es solo devolver a esto, es un adorno casual o es una piñata, sino que tiene toda una... Detrás de ella pues hay todo un mensaje, ¿no? Bueno, y la procesión de cruces, que también es la procesión para el comienzo de las lluvias y el comienzo de las siembras, porque justamente comienza con todo esto. Claro. Que eso no se debe olvidar, pues es única en Guatemala. No creo que no hay otro municipio en la cual se hace una procesión de cruces tan diversa y tan nutrida como la que se realizaba hasta hace algunos años. Entonces, esto sucede esto sucede en el contexto de un territorio cachiquel, de un territorio maya, para recordar el comienzo de las lluvias. Y también recordar al árbol sagrado, a la ceiba, vistiéndola de colores, porque se le viste de flores, simbolizando flores, simbolizando frutas, pero principalmente simbolizándole hojas, que ese detalle es particular, porque a las cruces se les pone hojas. Y estas hojas en algún momento fueron hojas naturales, como sucede todavía en Yucatán. En otro momento, cuando va cambiando la industria y va haciéndose más accesible otros materiales como el papel de China, como el papel lustre y hasta el nylon, ya entonces estos van cambiando con respecto a la moda. Lo que no cambia es lo voluminoso y lo colorido
que terminan siendo las cruces. Y a eso iba a preguntarles que en el caso de San Martín es verdaderamente impactante ver casi 2000 cruces en aquellas procesiones del 3 de mayo. Yo creo que ni siquiera en Amatitlán se ve una situación como esa, ¿no? No hay otro municipio, ¿va? Pues algo de lo que uno puede notar es que me escribía un cronista de Uruguay, que él me cuenta que la educación allá es laica y que ellos ven la Semana Santa como una Semana Santa turística, y él se asombra de todo este tipo de festividades, obviamente por lo que tiene lo que es el proceso evangelizador, que la cruz uno la porta a veces en el cuello con los crucifijos, uno lo aporta como los adornos, en las casas siempre encuentras cruces, a donde vas, las paredes, por ejemplo, cuando espantan, siempre hacen cruces de cal en las paredes de las casas. Y por ejemplo el acto de persinarse también, que siempre está ligado al guatemalteco, pero obviamente pues es ese proceso del sincretismo Hablando un poquito de todo, que usted que todo lo sabe, ¿qué nos puede comentar de la cruz de Ocote? Pues hace poco ocurrió un fenómeno en una vivienda, de que aparentemente como que estaban espantando. Entonces una señora le dijo, pues para que ya no sigan espantando en la casa, pues hay ocote por ahí. Entonces fue a traer unas rajitas de ocote y empezó a hacer cortes pequeñitos, hizo crucitas de ocote y las fue colocando en las esquinas de la vivienda con una oración, y también parece que se coloca incienso, algo así me contaba. Sí, esas cruces de ocote, no sé si ustedes vieron en las casas de nuestros ancestros, estamos hablando de unos 40 años atrás, donde esa crucecita de ocote de cuatro lados iguales, amarrado con maguey, se ponía en la puerta de las casas como una especie de amuleto. Y hay algo que me ha dejado impresionante: casi la mayoría de las marimbas le hacen una crucita de ocote, unas rajitas, y lo colocan en un extremo de las marimbas. Eso es impresionante, por eso le preguntaba. Sí, obviamente, pues como en todas las culturas, cada cruz pues tiene un simbolismo muy particular, dependiendo si sea cruz latina, si sea cruz griega. Y por ejemplo, antes la cruz era un símbolo de suplicio. Los pueblos cristianos se identificaban previamente con el símbolo del pez, con las manos en señal de oración, con el pavo real, y habían la palma, que eran formas de identificarse. Pero cuando ya se oficializa el cristianismo, pues entonces ya la cruz, de ser un símbolo de suplicio, pasa a ser un símbolo de fe y conversión. Pero como obviamente cuando se da la conquista, ahí hay imágenes cuando ya Colón llega a las playas de Huatlín, entonces lo primero que colocan cuando llegan es la espada, y atrás viene la cruz. Entonces eso significa, esta es tierra cristiana que hay que evangelizar. Pero con ese propósito pues se cometieron tantos desmanes, y eso ocurre, y hemos sido testigos con lo que uno lee en la historia, de que se tuvo que evangelizar. Y obviamente estos pueblos que se consideraban paganos, ¿verdad? Porque eran considerados como animales, porque no eran convertidos, entonces ya eran considerados humanos hasta que ya eran conversos. Pero eso fue todo un proceso de sangre que ocurre en todo el continente. Y esto pues obviamente pues ahora ya se entiende cómo son estos fenómenos, pero parte de eso, de lo que se vive, pues es esto de la fiesta de las cruces, que toma otra connotación, que lo que estábamos hablando de, igual que los sonpopos, ¿verdad? Está ligado a todo ese ciclo, a las lluvias, a la renovación, y sobre todo a celebrar, porque lo que una vez nos contaba Ángel cuando dio una charla, que decía que todo esto de las cruces pues son coloridas, no hay una cruz triste, sino que todas son brillantes, tienen colores vivos, porque es celebrar a la vida. Yo creo que eso es parte de lo que uno debe entender, de que esta fiesta de la cruz ahora pues con la pandemia, pues obviamente pues en las casas se irá a celebrar. Ya me contaron que en un par de viviendas pues ya están preparando el pulic y el atolito, que nos dijeron ahí que depende cómo esté el aforo, pues si no hay muchas personas, pues cordialmente invitados, y si no, nos invitan algo de lo que obviamente pues podemos celebrar. El próximo 3 de mayo se celebra en San Martín Jilotepeque el Día de la Cruz. No solo en San Martín, sino que en todo el mundo se celebra el Día de la Cruz. San Martín es particular porque tiene una procesión de cruces coloridas, enorme. Bueno, por lo menos hasta el año 2019, porque en el año 2020
pues no se celebró. Este año tampoco queremos incitar a la gente que lo celebre, porque debemos mantener el distanciamiento físico, que es muy importante, principalmente en esta tercera ola que está sufriendo Guatemala. Seguramente todos tenemos conocidos muy cercanos que han sufrido el virus. Esperamos que no haya sido grave para muchas personas, sin embargo otras no han sobrevivido y otras han quedado con grandes secuelas. Entonces es bien importante entender que el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el gel en las manos, el lavado de manos constante, evitar las reuniones y aglomeraciones. Como pueden ver, aquí siempre hacemos las transmisiones con mascarilla, y todos los que estamos en algún momento en la Casa de la Cultura pues usamos mascarilla, porque queremos que todo esto termine en algún momento, pero tenemos que poner todo de nuestra parte y entender también que las celebraciones religiosas pues van a continuar. Probablemente nosotros no, pero van a continuar las celebraciones. Por un año más que no se celebre una actividad, pues no pasa nada. Sí, el saludo especial a todos los pueblos que el 3 de mayo celebran el Día de la Cruz. Decirles que detrás de todo esto, entonces, sin que nos diéramos cuenta, o creo que sí, la gente también lo sabe, hay dos elementos muy importantes, que es el asunto de la cruz cristiana, que comúnmente se relaciona con el dolor, el sacrificio, pero ya cuando vemos, por ejemplo, la cruz vestida con colores muy naturales, pues refleja los campos que van a empezar a enverdecer por la caída de las lluvias. Entonces, sin que nos diéramos cuenta, hay dos elementos muy importantes. La cruz adornada, vestida, pues representa el elemento cosmogónico de los mayas, de los ancestros. Entonces, felicidades a todos ellos, sobre todo a Cruz Nueva, aquí muy cerca de San Martín. Vamos a ver si nos invitan a tomar atol por ahí en Cruz Nueva. No sé si hay algo todavía que decir o nos despedimos. Pues para finalizar, recordar que las actividades del Día de la Cruz en San Martín Jilotepeque son importantes, principalmente porque nos recuerda a nuestro pasado maya, que es muy muy importante. Hay que también entender que la asociación que existe en la actualidad ya nos deja unas tradiciones o una cultura muy profunda. Que recuerden vestir también sus cruces, que esto también es parte del recordatorio de la renovación. Básico, ahí el simbolismo profundo. El simbolismo profundo. Sí, si usted viste su cruz, está con la esperanza de un nuevo año agrícola. Eso creo es muy importante. Entonces, el vestir las cruces, el desvestirlas de la manera correcta, que también es parte de devolverle a la naturaleza a través de ceniza. Nuevamente lo que nosotros tomamos en ese ciclo constante que nos enseñaron los abuelos mayas, y que es muy importante para todos pues conocer la profundidad y el trasfondo que existe en muchas de nuestras celebraciones. Probablemente en algún momento se nos olvida por qué hacemos las cosas, pero la Casa de la Cultura pues es un proyecto municipal, por decirlo de alguna manera, de todo el municipio, que les ayuda pues a recordar esas cosas. Doctor, ¿quiere y por ejemplo, esta cruz que está vestida con colores muy, muy vivos, y curiosamente el verde siempre predomina y tiene con relación con todo lo que es la cruz maya. Pues esta la visten aquí en el Sauce, en Xecuyú, que la familia pues se dedica exclusivamente a una cruz grande, casi la hacen lo que cambian son los colores, pero es una habilidad que tienen. Y estas pues son cruces que ya confeccionan aquí en el Calvario, por ejemplo, en los hogares, que ahorita pues hace falta que la vuelvan a vestir. Entonces, la renovación siempre, ¿verdad? La renovación. Entonces yo creo que esto es de felicitar a las familias porque esta dedicación, y sobre todo sin tener antecedentes, por ejemplo, que uno diga esto es preparado matemáticamente o con una dedicación tal que hay cruces que de veras asombran cómo es el tejido, y ahí es donde uno ve obviamente pues toda la creatividad de las familias, que no es solo una persona, sino que he visto cuando las visten que son familias, uno prepara, uno corta, otro pega, entonces toda la familia, otros hacen la comida, tienen invitados, y es una celebración, es una fiesta. Y creo que también de parte de la Casa de la Cultura pues obviamente pues en algún momento pues habrá que homenajear a todas estas familias que llevan este hito muy importante, y que San Martín pues no queda
no queda a la deriva, sino que siempre para este día, igual que las festividades de Amatitlán, siempre está presente. Y San Martín pues siempre tiene elementos muy importantes, y creo que a futuro pues esto, ya cuando la pandemia haya dado ya avisos de mejoría, entonces volveremos a ver otra vez las cruces por las calles de San Martín, Jicotepeque. Claro, a toda la enorme audiencia que tenemos en Canal 9, muchas gracias por seguirnos. No olvide ahí buscarnos en Facebook como Casa de la Cultura Sanmartineca. Y por favor no olviden tomar el atol de pelota en jícara, pues esto contribuye al ambiente y además mantenemos el simbolismo profundo de nuestros ancestros. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Miguel. Igualmente. Muchas gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien y nos vemos hasta la próxima.